Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo, quien fue jefe de inteligencia militar venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez, lo queda procesado en Corte Federal de New York por delitos relacionados con narcotráfico, lavamento de placa y colaboración con el grupo revolucionario FARC en Colombia para importar cocaína para la región americana, como también para estar miembro de la organización de narcotraficantes de Cartel de los Soles. Ángela González de Voz de América tiene informe. Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, quien fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez, será procesado en un tribunal federal de Nueva York por delitos relacionados por narcotráfico, lavado de dinero, colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC en Colombia para importar cocaína a Estados Unidos y ser miembro de la organización de narcotraficantes del Cartel de los Soles. Un jurado especial en Nueva York encontró méritos para estas acusaciones que generaron una orden de captura desde el 2014 y luego de un arresto fallido en Aruba. Carvajal fue detenido en 2019 en España tras haber enfrentado en Venezuela una acusación de traición a la patria por apoyar la presidencia interina del opositor Juan Guaidó. Luego de 4 años de proceso en España y agotar todas las instancias judiciales, la Audiencia Nacional Española ordenó este martes a la Interpol que proceda con la extradición según una resolución hecha pública. La agencia de noticias AP reportó que Carvajal está en un avión camino a Nueva York. Una vez en territorio estadounidense, él deberá ser impuesto de cargos de manera oficial en las próximas 24 horas y luego se conocerá si queda privado de su libertad. La única prisión federal en Nueva York para casos como este se encuentra en Brooklyn, donde acusados importantes y que tienen que ver con narcotráfico aguardan sus procesos, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. De ser juzgado y hallado culpable, Carvajal puede enfrentar desde 60 años en prisión a cadena perpetua. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Y Corte na Holanda a sentenciar un hombre con castigo de prisión para 3 años y medio para sobre estaba vende paquete na que llama Suicide Kits. Fiscal indica que el paquete na aquí estaba causa que 10 personas a perder la vida. A acusar el hombre de vender 1.600 paquetes de droga mortal desde el año 2018 y está un tipo de caso que el Corte holandés atende para promover. Aunque eutanasia está legal en Holanda, por permitir esa aquí solamente bajo supervisión estricta de doctor. A identificar el hombre como Alexis S., de 30 años, que vende así se llama Potion X online, para después mandarse aquí para su cliente. El juez explica con la decisión del corte. De rechtbank rekent het u ernstig aan dat u op zeer grote schaal en gedurende bijna 3 jaar dodelijke middelen per post verstuurde aan iedereen die daarom vroeg. Door de wijze van verpakking, in gewone potjes met een schroefdop, die in brievenbuspakketjes werden verzonden, kan niet worden uitgesloten dat de zeer giftige middelen in handen van bijvoorbeeld kinderen kwamen. Juez ha expresado que está preocupado sobre el paradero de todo el paquete con Alexis S. a manera del transcurso de años. Baas over eigen sterven, nu. Baas over eigen sterven. Para de corte, un grupo que llama Baas over eigen sterven a protestar contra la decisión del juez, como también el grupo síndico atrapa ribanan derecho para decidir ribanan vida. Waarom zijn jullie hier? Om Alex te steunen, maar zeker ook om op te komen voor ons als geëmancipeerde generatie, voor ons eigen recht op zelfbeschikking. Y varios continentes están experienciando temperaturas en récord, un calor insoportable. En algún lugar, manera de Death Valley de América, la temperatura llega a 57 grados Celsius. En Europa, un experto en clima indica que Italia de manera un forno que la pahor un pizza. Y arriba de añadir el fenómeno de El Niño que está afectando varios países y el incendio no forestal. ¿Ta Kiko está pasando? Y para Kiko temperatura na así alto. Miguel Ángel Antonanzas de CNN tiene una explicación. Son turistas en el Parque Nacional de Death Valley, en California, haciéndose fotos ante un termómetro que marca 56 grados Celsius de temperatura. Solo en Estados Unidos, más de 90 millones de habitantes están bajo alertas de calor, y este fenómeno es mundial. En Europa, hay hasta 28 países en alerta por temperaturas moderadas, severas y extremas, que afectan sobre todo en el sur de Italia, España y la península balcánica, con temperaturas que superan ampliamente los 40 grados Celsius. En América Latina, el fenómeno de El Niño amenaza particularmente a Ecuador y Perú, pero también a otras partes de América del Sur,
por el aumento significativo de las temperaturas del Océano Pacífico. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial, en un reciente informe, indica que estos cambios climáticos bruscos por el calentamiento global y el aumento del nivel del mar se están agravando en América Latina y el Caribe. Entonces, este niño específicamente se estaría desarrollando en un planeta más caliente, en un contexto de cambio climático. Además de lluvias torrenciales, mucho calor también en Asia. En China, al menos 5 estaciones de medición de temperatura superaron marcas históricas, alcanzando los 50 grados Celsius de temperatura este 17 de julio. Se podría decir que es casi una tormenta climática perfecta. La emisión constante de gases como dióxido de carbono calienta el planeta, lo que provoca, entre otras cosas, una aceleración del deshielo de los glaciares y con ello el aumento del nivel de mares y océanos. Se le añade el fenómeno del Niño, que acaba de llegar, una fluctuación natural de calentamiento del Océano Pacífico Oriental Ecuatorial y cuya aparición suele ser errática. Si observamos este mapa de la NASA, vemos las anomalías de temperaturas antes de la industrialización. Mucho de lo que aquí se ha producido es que después de un siglo de industrialización, ahora mismo los científicos estiman que cada segundo en un día el planeta absorbe el calor equivalente al emitido por unas 10 bombas atómicas del tamaño de Hiroshima, y hasta ahora los océanos absorben todo ese calor. A esto se le añaden además los incendios que asolan diferentes partes del mundo como Canadá, y eso no solo provoca más calor, sino que deteriora la calidad del aire. Como aquí en la ciudad de Atlanta, en el sur de los Estados Unidos, hoy tenemos un aire más cargado, con una especie de neblina que cubre el cielo y que proviene de los incendios de Canadá, a más de 2.000 kilómetros al norte. Incendios que también asolan amplias zonas de países como Suiza, Grecia o las Islas Canarias en España, y que no ayudan precisamente a rebajar estas altas temperaturas. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN. Aldrich Warleman, Telenoticia.